No podemos tener ni palabras ni obras sin números. Pero la pregunta a la que debemos responder es, ¿se usan los números con diseño o por casualidad? Sin duda, si Elohim los usa, debe ser con infinita sabiduría y con gloriosa perfección. Y sí, así lo es. Cada número tiene su propio significado y cada significado se encuentra en armonía y en relación con el tema en que se encuentra. Esta armonía es siempre perfecta y cada palabra del libro de Elohim está en su lugar exacto. En esta serie mostraremos el significado espiritual de los números que se usan en las Sagradas Escrituras. Nos proponemos a tomarlos en su orden y dar bajo cada número no solo una lista de pasajes y de cosas, sino primero definir y explicar el significado del número. Y así comencemos con el número 1. No cabe duda del significado de este primer número. En todos los lenguajes es el símbolo de unidad. La unidad no se puede dividir, es indivisible y no se compone de otros números, por lo cual es independiente de todos los demás, pero es la fuente de todos. Lo mismo es con la deidad. El gran principio es independiente de todos, pero todos necesitan de él, y él no necesita ayuda de nadie. El número 1 excluye toda diferencia, pues no hay segundo con el que pueda ni acordar ni entrar en conflicto. Cuando dice en Haseder de Barim, capítulo 6, verso 4, eso es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Eso es, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno. Esto excluye absolutamente otro Elohim, excluye otro Dios, por lo cual aquí se excluye toda idolatría. Por consiguiente, en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 3, el primer mandamiento declara, no tendrás dioses ajenos. Esto afirma que en Elohim hay una suficiencia que no se necesita otra y una independencia que no se permite otra. El uno señala el principio. Nosotros debemos comenzar con Elohim. Debemos comenzar con Dios. Todas nuestras palabras y nuestras obras deben caracterizarse por las primeras palabras de la Biblia que dicen, en el principio Elohim, en el principio Dios. Nada es correcto que no comience con Elohim. Dios primero, primero Dios, es la voz de las Escrituras. Buscad primero, buscad primeramente el reino de Yahvé Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es el testimonio de Yeshua HaMashiach en Mateo capítulo 6, verso 33. La redención y la salvación comenzaron con Elohim. Fue la palabra de él que lo reveló por primera vez en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Y de él fue la voluntad que lo propuso por primera vez. Y de él fue el poder que lo llevó a cabo. He aquí, la salvación es de Adonai Yahvé. La salvación es del Señor. De él es la voluntad de la que todo procede. He aquí, vengo a hacer tu voluntad, dijo el Redentor cuando vino a hacer esa voluntad. Matillahu
Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Yeshua le dijo, amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O como dice en Marcos capítulo 12, versos 29 al 30. Yeshua le contestó, el más importante es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Y amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La referencia es a Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Esto es lo primero en orden, lo primero en tiempo y lo primero en importancia. Por lo tanto, es el grande en necesidad y en magnitud y en naturaleza. Es el primero en la ley y es el más grande en la ley. Y por lo tanto, era uno de los 4 pasajes escritos en las filacterías de los judíos. Las palabras hebreas pueden traducirse de diversas maneras, pero la cita que tenemos aquí, de Adonai Yeshua, la cita por el Señor Yeshua, escrita por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, en el Mesorá, establece el significado de las palabras. En el idioma hebreo, el orden es Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hoy en día, los judíos lo repiten de la siguiente manera. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y toda la congregación repite la palabra uno por varios minutos. Lo que aquí se afirma de Yahvé no es la unidad absoluta de Dios, sino que es a Él, a quien pertenece legítimamente el nombre de Yahvé, y que Él es el único Elohim, Él es el único Dios, y que no puede haber otro. Además, se opone a todas las formas de teísmo y deísmo, las cuales son creaciones de las ideas de los hombres, así también como el politeísmo por un lado y las deidades nacionales o locales por el otro lado. Pero esta afirmación de Devarim, de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, más bien se refiere a una revelación. Es una revelación, porque escuchen esto, solo Israel podía decir, Yahvé es nuestro Elohim. ¿Por qué solo Israel podía decir eso? Porque en el libro de Shemot, o en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 14, se nos dice que Él se dio a conocer al pueblo de Israel. Y en el Salmo 103, verso 7, se nos dice que Yahvé dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Con todo esto, concuerda la palabra seleccionada, Echad, que se usa aquí para significar el número 1. Pero en el idioma hebreo hay 2 palabras para designar el número 1. Noten lo siguiente y noten la diferencia. Esta es la palabra Echad, que significa 1. Y la otra es la palabra Yahid, que significa uno solo, en el sentido de único, y significa una unidad absoluta. Veamos un ejemplo. El libro de Génesis capítulo 22, verso 2 dice, toma tu hijo, tu único. Esta es la palabra Yahid, tu único hijo.
Pero escuchen esto, la palabra Yahid no es la palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y nunca se usa acerca de Yahvé, aunque sí se usa para referirse al Señor Yeshua HaMashiach como el unigénito Hijo, pero nunca de Yahvé, el que existe por sí mismo. Pero en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, se usa Ejad, porque aquí no significa unidad absoluta, sino una unidad compuesta. Es decir, Ejad siempre significa uno de otros que componen el uno. Veamos un ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 24, hablando del hombre con su mujer. Los dos serán Ejad, los dos serán una carne. Veamos otro ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 5. Y fue la tarde y la mañana el día Ejad, es decir, el primer día de 7 días. O podemos decir un día de 7 días. Génesis capítulo 49, verso 16. Aquí tenemos la palabra Ejad, es decir, una de las 12 tribus de Israel. En estos y en otros lugares, la palabra Ejad es un compuesto, es uno de otros o uno de entre otros. Y miren, noten aquí, es la palabra que se usa en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Yahvé, el que existe por sí mismo, Elohim, la suma de toda deidad. Yahvé, el que existe por sí mismo, es Ejad. Ahora bien, pasemos a la carta a los Efesios, capítulo 4. En los versos 3 al 6 tenemos la unidad del Ruach HaKodesh, la unidad del Espíritu. Esta es la unidad de los miembros del cuerpo de Mashiach, avivados todos por el mismo Espíritu. Es una unidad que nosotros no podemos hacer, pero ha sido hecha para nosotros en Mashiach, en el Cristo. Solo podemos conservarla y vivir en su poder por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, el cual es la unión de la paz. En efecto, hay que preservarla cuidadosamente, porque esta unidad del Espíritu se opone a todas las ideas humanas de la tal unidad en las iglesias y las sectas. Pero la unidad del Espíritu es una unidad espiritual. Ahora, como pueden ver en sus pantallas, aquí se expone esta unidad del cuerpo y de sus miembros. Y noten su naturaleza septuple y se expone en un epanodos, es decir, las frases están arregladas o están en una orden conocida como introversión, donde la primera frase corresponde con la última y la segunda con la penúltima, etc. Y el Señor es exaltado al ser puesto en el centro de todo. Tomen lápiz y papel y noten, en la letra A y en la letra A tenemos el un cuerpo, porque tenemos un solo Dios y Padre de todos los miembros de este cuerpo, que está sobre todos, y por o con todos, y en todos nosotros. En las letras B y B tenemos el un solo espíritu, un espíritu y un bautismo, solo un bautismo, no 2 o 3. Y como pueden ver en la correspondencia de las letras B y B,
significa que este bautismo es un bautismo espiritual. En las letras C y C tenemos la gracia de una esperanza y la gracia de una fe, mientras que en la letra D se destaca el Señor como cabeza de este un cuerpo y como piedra angular de este arco de la verdad divina. Primero Elohim, continuaremos con el número 2 en el siguiente video. Shalom.